La geometría en las plantas, presentado por Ian Arturo Flores Aguirre, Jocelyn Luna Vázquez, Andrea Martínez Castillo y Emanuel Rodríguez Castro. Las plantas cumplen un papel muy importante en nuestras vidas, ya que nos proporcionan alimento, medicamento, combustible y producen oxígeno. Muchas veces ofrecen cobijo y refugio a los animales. También aportan miles de nutrientes a la tierra y nos proporcionan medicinas. A diferencia de los animales, las plantas no se mueven, están fijadas al suelo y su célula tienen una pared celular. Podemos multiplicarlas a partir de un fragmento de sus órganos, tallo, hoja o raíz, ejemplo, esqueje o acodo, y su crecimiento es indefinido. Las plantas son el sustento de la vida animal. Sin las plantas, los animales no podrían vivir. Gracias a la presencia de la clorofila, las plantas son capaces de producir sus propios alimentos, mediante un proceso particular, la fotosíntesis. De día, durante el proceso de la fotosíntesis, las plantas absorben el dióxido de carbono, CO2, sintetizan las moléculas de las reservas, o azúcares, y liberan el oxígeno, O2. De este modo, hacen posible la renovación del oxígeno atmosférico que todos los seres vivos consumen. De noche, la planta realiza el proceso inverso, ya que la fotosíntesis solo tiene lugar de día. Absorbe el O2 y libera CO2, razón por la cual no hay que tener plantas en la habitación por la noche. El origen de las plantas se remonta a aproximadamente 500 millones de años. Las plantas son los únicos organismos que pueden producir su propio alimento, fotosintéticos. Son la base de la pirámide alimenticia de todos los animales. Además, nos dan muchos otros beneficios como materiales de construcción, energía, artículos para la vida diaria, ropa, consumo de dióxido de carbono y producción de oxígeno y muchas otras cosas más. Los tipos de plantas. Las plantas terrestres. Las plantas terrestres a la vez se dividen en dos categorías diferentes. Las plantas terrestres vasculares, las cuales presentan una estructura corporal completa, tallos, raíces, hojas y mecanismos de transporte interno, mecanismos vasculares, que comunican sus órganos y recorren la distancia de sus tallos. Al mismo tiempo, las plantas superiores se dividen en pteridofitas, plantas sin semillas superiores, comúnmente conocidas como helechos. Tienen hojas largas y enrolladas, conocidas como frondes, y pueden crecer hasta un tamaño considerable. Espermatofitas, plantas con semillas superiores, posteriores a los helechos en el árbol evolutivo. Este grupo lo componen las angiospermas, plantas de flores vistosas y mucho polen, y las gimnospermas, plantas leñosas, y es el grupo predominante en el planeta. Las plantas terrestres no vasculares, plantas que no tienen estructuras vasculares internas, por lo que no presentan una división clara entre tallo, raíz y hojas, ni alcanzan mucho tamaño. Son un grupo a medias, entre helechos y algas, como las briofitas, por ejemplo, comúnmente conocidas como musgo. Y el otro tipo de plantas son las algas. Una alga es un organismo con capacidad de realizar la fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz del sol. Diferente de una embriofita o planta terrestre, casi siempre viven en un medio acuático. Alguna excepción colonizó la superficie terrestre, pero no de la forma espectacular en que lo hicieron las embriofitas, y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Las partes de una planta. La raíz. Su función es fijar a la planta. Mediante ellas las plantas obtienen nutrientes del suelo. El tallo es el que le da soporte a la planta. Algunos tallos son delgados y flexibles, otros, como los de los árboles, son leñosos y duros. Las hojas es la estructura donde se realiza la fotosíntesis y la respiración. La flor o el fruto es el órgano reproductor. En su interior posee todos los órganos que necesita para fabricar el fruto y la semilla. La reproducción de las plantas. Las plantas se reproducen tanto sexual como asexualmente, pero sus mecanismos exactos para ello dependen generalmente de la especie. La reproducción sexual se da en las especies que poseen floración, dado que en las flores se hallan los órganos sexuales. Algunas plantas son hermafroditas, poseen ambos sexos, mientras que otras poseen un sexo definido. En ambos casos se requiere de la polinización.
el intercambio de granos de polen desde los órganos masculinos a los femeninos para fecundar los óvulos dentro del pistilo. Esta inseminación puede ocurrir por acción del viento o de animales que se alimentan de las flores, por ejemplo las abejas, y la reproducción asexual. Este modo de reproducción no requiere de flores ni polinización, sino que echa a mano a otras partes de la planta. Estos mecanismos carecen de variabilidad genética y producen individuos clónicos en vez de individuos originales. Geometría en las plantas. Todas las plantas, desde la más simple hasta la más compleja, apreciamos figuras básicas, planas, bidimensionales e incluso tridimensionales. Esta adaptación o forma que ejercen las plantas no se debe a una razón al azar, pues las plantas adquieren esa forma para adaptarse al entorno en el que viven. Un claro ejemplo son las hojas de los helechos, que como podemos apreciar, tienen forma de triángulos. Esto se debe a la necesidad de absorber el agua, los nutrientes y los minerales, sin afectar su crecimiento. En el alcatraz, nosotros encontramos la figura de un Fibonacci, aunque esta no es la única, pues está en otras figuras biológicas, como en los girasoles y en la alcachofa. El geotropismo o gravitropismo. El gravitropismo es un tipo de tropismo propio de las plantas que se refleja en un crecimiento en respuesta a la aceleración de la gravedad. Permite el crecimiento basípeto de las raíces, que deben hundirse en el suelo para su correcto funcionamiento, y el crecimiento de los tallos hacia el medio aéreo. Es de especial importancia durante la germinación de las semillas. Existen dos tipos de geotropismo o gravitropismo. El geotropismo positivo es cuando las raíces crecen en dirección al suelo, y el geotropismo negativo es cuando las raíces crecen en sentido contrario al suelo o hacia los lados. Y esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias.